una pequeña reflexión de algo que nos decía Sigmund Freud desde hace ya algunos años. Decía, la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Y en ese sentido, bueno, pues me permito presentar a nuestras invitadas, a las que agradezco mucho haber aceptado la invitación. Pues tenemos a la autora de este libro, de este interesante libro, que también pues ha estado coordinando este trabajo en el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, la doctora Natalia Zaira Pedraja Sanz. Ella es licenciada en Psicología con itinerario de Clínica y Salud por la Universidad Complutense de Madrid. Es psicóloga habilitada como sanitaria con autorización de funcionamiento en el ámbito del domicilio por la Comunidad de Madrid. Es doctora en estilos de vida saludables desde la perspectiva de género y la generación en jóvenes, personas adultas y mayores por la Universidad Pablo de Olavide. Fue miembro de la Asociación Global Shapers Madrid, que es auspiciada por el Foro Económico Mundial de 2012 a 2017. También fue coordinadora del programa de aceleración a jóvenes con talento en la Asociación Celera de 2014 a 2016. Es directora de apoyo psicológico en casa, cofundadora y CEO de la plataforma Apoyo Psicológico en Casa con jóvenes y adultos, y además es psicóloga sanitaria a domicilio y online de 2012 a la fecha. Es docente y responsable académico en el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid en el ámbito del emprendimiento y la innovación en las intervenciones en psicología de 2015 a la fecha. Es docente en el mismo Colegio Oficial de la Psicología de Madrid en 4 cursos en activo en el ámbito de la intervención a domicilio, con infanto juvenil, adultos y con enfoque sistémico de 2015 a la fecha. También es directora clínica en MINTA de 2022 a la fecha. Es miembro del Grupo de Investigación Social y Técnicas Aplicadas a la Actividad Física y el Deporte de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid de 2013 a la fecha. Ha participado como miembro de equipos de investigación en diversos proyectos. Ha participado como presentadora de trabajos y ponente en diversos congresos en España y en Costa Rica. Y es autora de varios capítulos del libro y del propio libro La psicóloga en casa, las posibilidades de la intervención psicológica en el domicilio de las personas, de muy reciente publicación. En esta tarde también nos acompaña la maestra Paula Alejandra Atehuortúa Rivera. Ella es psicóloga por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Es máster oficial en psicoterapias contextuales de tercera generación por la Universidad Internacional de Valencia. Fue psicóloga en la Caja de Compensación Familiar por subsidio de 2018 a 2020. Es psicóloga en consulta privada de 2018 a la fecha. Es profesora de tiempo completo y supervisora de práctica clínica en la Corporación Universitaria Iberoamericana y supervisora de práctica clínica en la Universidad Católica de Pereira de 2022 a la fecha. Ha participado como coautora en varias investigaciones y ha presentado diversos trabajos de investigación en congresos diversos. Como verán, pues son 2 psicólogas jóvenes, pero con mucha experiencia, con mucho compromiso con la profesión. Y bueno, yo les agradezco, como mencionaba, el haber aceptado la invitación esta tarde para hacer la presentación del libro La psicóloga en casa. Pues adelante, tienen la palabra ustedes. Natalia, no sé si empiezas tú o empieza Paula. Sí, si queréis empiezo yo. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias a todos, a todas las que estáis aquí. Veo un montón de gente conectada, me hace muy feliz. La verdad que estoy súper agradecida y bueno, es bien tarde aquí en España, pero las ganas no faltan, ¿eh? Para poder estar aquí con vosotros y poder pues daros un pedacito de mí, de mi pasión, de mi trabajo durante todos estos 10 años.
Y bueno, pues con gente que me ha apoyado tanto como ha sido Pepe, con compañeras a las que he conocido como es Paula, que me acompaña hoy, que es una de las psicólogas que ha participado en el libro, justo en el capítulo dedicado a la investigación, ¿no? A qué evidencias científicas, ¿no? se encuentran durante todos estos años respecto a la intervención a domicilio, que es bien compleja de medir en investigación porque hay que, bueno, aislar una variable contextual muy difícil, que es precisamente la casa y todo lo que ocurre allí. Entonces, como digo, muy agradecida. Bueno, no sé qué nos va a deparar esta tertulia de hoy. Es la primera presentación que hago del libro, o sea, es bien especial. El libro llega a mis manos hace apenas 3, 4 semanas y Pepe dice, venga, lo lanzamos en Latinoamérica primero online. Y digo, bueno, ¿y por qué no, no? Entonces, bueno, pues estoy bien emocionada, a la par que nerviosa, pero muy contenta de estar aquí y, como digo, de poder trasladaros pues parte de mi trabajo, de mi pasión, a lo que me he dedicado tantísimos años y que, bueno, desgraciadamente está ahora mismo en un plano distinto a como estaba al principio, ¿no? De todo esto. Tengo aquí guardado, Pepe, el diploma que me diste cuando hicimos el curso allí en Guadalajara. Lo tengo aquí guardado con mucho cariño y efectivamente pone 18 de agosto de 2018. O sea que hace bastante tiempo, hace ya casi 6, 7 años y bueno, pues, ¿por qué digo que estamos en un momento distinto? Pues porque hemos vivido una pandemia y hemos vivido una revolución tecnológica precipitante. Y entonces ahora parece que la psicología pues se ha trasladado mucho al ámbito del online. El gremio ha cambiado, la manera en la que tratamos a la gente ha cambiado y es maravilloso, yo no rehuyo de ello. Como bien ha leído en mi currículum, Pepe, pues soy directora clínica de una plataforma que trabaja con la inteligencia artificial y que trabaja con la tecnología para que junto con la psicología y por supuesto sin olvidar el humanismo, pues podamos ayudar a mucha más gente, ¿no? Lo cierto es que la intervención a domicilio es costosa, la intervención a domicilio es única, es bondadosa, que me gustan mucho estas palabras, ¿no? Que has utilizado antes de Freud, y, y la psicología a domicilio no tiene que ver con la revolución tecnológica que estamos viviendo, ni tiene que ver con la parte online. Si bien es cierto, durante todos estos años pues no nos hemos alejado, ni mucho menos de la tecnología, y hacemos lo que viene a ser una terapia de atención mixta, que ahora en las últimas investigaciones se está destacando como muy efectiva. Pero bueno, ahora iremos trasladando poquito a poco, ¿no? Qué significa trabajar en la casa de las personas, pero sobre todo significa tocar. Significa tocar, significa mirar a los ojos, significa entrar en el mundo de las personas y significa estar bien cerquita, muy cerquita. Así que bueno, esta es como mi primera introducción de agradecimiento y bueno, pues si os parece, pues le doy la palabra a Paula, que está aquí acompañándonos y como digo, es una de las colaboradoras del libro que está en Bogotá, en Colombia, y bueno, pues fue una de las que participó muy intensamente en la búsqueda de evidencias científicas sobre la intervención domiciliaria. Paula, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, quiero arrancar agradeciendo por tremenda oportunidad el día de hoy, agradecerles a todos por estar presentes, pero es que también veo que son varias personas. Es que lindo que a varios nos interese este tema. Agradecerle a Natalia por la invitación a participar en la investigación, en la escritura del capítulo del libro, a José por este espacio que nos está ofreciendo para dar a conocer el trabajo que hicimos y también completamente emocionada porque todo lo que hemos encontrado, el cruce
tanto de las experiencias de quienes hemos trabajado haciendo psicoterapia a domicilio y poder contrastarla con los resultados de investigación, con todo lo que se sabe, con el por qué funciona, con el que se necesita, con las recomendaciones, pues me parece súper interesante, ¿no? Además, como ahorita estaban hablando un poquito de mí, soy docente universitaria, entonces también me parece muy interesante el cruce que se da de cómo esto impacta también a la formación de los nuevos psicólogos, ¿no? Y cómo esto puede transformar un poco la forma en que tradicionalmente se viene haciendo la psicología, porque uno siempre le enseñan que la psicología es en consultorio, con un encuadre claro, con una forma muy delimitada, donde los psicólogos no somos casi que parte del día a día de las personas y la psicología en casa rompe un poquito eso, ¿no? La psicología en casa es entrar directamente a la vida de las personas, a las familias de las personas, a conocer sus contextos y abre la pregunta de cómo manejarnos como profesionales y qué necesitamos saber, qué necesitamos hacer para que esto funcione. Entonces también súper emocionada con cómo esto ha venido produciéndose, con las puertas que esto empieza a abrir y me parece fantástico que tengamos la oportunidad de conversar un poquito sobre ese tema acá. Qué bien, qué bien. Pepe, tú diriges, tú dirás, ¿cómo procedemos? Ay, no sé por qué no te oigo. Ok. A ver. No sé si antes de hablar del libro, cómo está estructurado, cuál es el planteamiento central, un poquito de dónde sale la idea, cómo es que surge esta propuesta de psicólogo a domicilio, de psicóloga a domicilio. Eh, y sobre todo, fíjate que ahora que estuvimos invitando a colegas, inclusive de Sudamérica, hoy precisamente 22 de mayo es Día de la Psicología en Paraguay, ¿sí? Y varios nos hablaban, me preguntaban, me decían, oye, pero esto de psicólogo a domicilio es todo un reto porque, por ejemplo, ahorita en México estamos viviendo una situación de muchísima violencia y entonces el problema es que si vas al domicilio, que tiene muchas bondades, sé que, por ejemplo, nosotros estamos en México, como AMEP, hemos estado impulsando que los servicios de salud mental sean suficientes, sean de calidad, sean éticos y sean incluyentes, ¿no? Porque muchas veces personas con ciertas características como enfermedades crónico-degenerativas, personas con discapacidad, es muy difícil que puedan acudir a las instalaciones de salud. Y sobre todo porque también las mismas instalaciones de salud muchas veces no están diseñadas, no están adaptadas para ese tipo de personas. Aparte, en grandes ciudades como la nuestra, y como otras de América Latina, pues trasladarse al consultorio desalienta mucho a las personas, porque a veces tienen que invertir de 1 hora, hora y media, 2 horas en la ida, hora y media, 2 horas en el regreso, e inclusive eh, pensando en esto, precisamente hace 2 días en la Secretaría de Salud Jalisco tuvimos la oportunidad de platicar sobre una reforma a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones. Yo les decía que a veces los psicólogos andamos medios faltos de visión, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay una norma oficial mexicana que establece qué características debe tener un consultorio psicológico. Y yo les decía que a veces no tenemos mucha imaginación porque tenemos también una visión muy estereotipada de lo que son los servicios de asesoría psicológica y psicoterapia, ¿no? Porque en la norma oficial mexicana te establece que las características del consultorio pues debe ser tener un espacio, la silla para el terapeuta, para los usuarios, no muchas cosas más, ¿no? Y yo les decía, si retomamos este modelo de psicólogo a domicilio, pues probablemente en los servicios de salud mental tendrían que incorporar lo que los servicios de salud física ya están utilizando. Por ejemplo, ahora hay muchos paramédicos
que se dirigen a la casa de los usuarios de los servicios en motocicleta, ¿no? Entonces, en grandes ciudades como la nuestra, pues a lo mejor habría que pensar en equipos como la motocicleta o algún vehículo para trasladarse a la casa de la persona que se va a atender. Y bueno, no sé, son algunas ideas de las que surgieron como inquietudes ahora que estuvimos invitando a esta presentación. Y yo sé que yo tengo muy presente algo que comentabas que aquí en Guadalajara, cuando estuviste aquí en Guadalajara, yo me acuerdo que decías que el modelo de psicólogo en casa tiene bondades que no tiene el modelo de trabajo en el consultorio. Y por ejemplo, me acuerdo que nos pusiste un ejemplo de que una vez acudiste a ver a un niño a su casa y que, bueno, después de 3, 4 sesiones, pues ya la familia va tomando las actitudes, las posiciones normales cotidianas, ¿no? Y yo recuerdo que comentabas que cuando conociste la recámara, la habitación del niño, hombre, pues que era una habitación muy ordenada, muy bonita, todo acomodado, y decías que eso ya nos dice mucho de por qué esa habitación no sería del niño, porque los niños no tienen su habitación así. Sería la característica de una mamá muy obsesiva, hasta cierto punto pudiera decirse que controladora, ¿no? Entonces, no sé, yo tengo recuerdo con muchas ideas que nos presentaste, pero bueno, yo creo que qué mejor que tú nos puedas comentar esto de cómo surgió, también me acuerdo que comentaste que tenían un sistema para poder buscar mayor seguridad al psicólogo cuando vaya al domicilio. Creo que es otro elemento muy interesante, ¿no? Entonces, pues no sé si quieren, Natalia y Paula, podemos retomar algunas de estas ideas y lo que ustedes también nos puedan compartir. Fenomenal. Bueno, he apuntado a que había muchas preguntas encubiertas en tu exposición. Efectivamente, una de las primeras preguntas que me hacen es, bueno, ¿y esto cómo surge? Bueno, pues como algunas cosas maravillosas en la vida, surge por casualidad. No estaba para nada planificado ni meditado, simplemente fue una cuestión bueno, pues fortuita, ¿no? Yo conocí a un niño en un entorno que era pues, el entorno, ¿no? de nuestra urbanización, en el entorno donde pues pasábamos horas en el parque y la mamá, que era psicóloga, en un momento determinado me dijo, oye, algo pasa con mi hijo, pero tú te llevas bien con él y sabes manejarlo. Y dije, bueno, es que claro, acabo de terminar la carrera de psicología y entonces, pues bueno, debe ser por eso que estoy como practicando con él. Me dice, ah, no me digas, eres psicóloga. Digo, sí, sí, pero claro, no tengo ningún consultorio, yo no puedo atender a tu hijo en ningún lado si es que este fuera tu deseo. Y me dice, bueno, igual podrías venir a casa. Esa frase cambió mi vida. Yo no sabía lo que estaba haciendo, no sabía cómo lo iba a hacer, no sabía a qué me enfrentaba y fíjate, 10 años después, dónde estoy, ¿no? Entonces, a partir de ahí nació toda una curiosidad, nació toda una investigación, nació todo un empeño también, porque al principio los comienzos fueron muy duros. Es decir, todo, por lo menos aquí en España, todo lo que se saliera fuera de la consulta no era considerado una psicología con calidad y no era considerado un encuadre terapéutico que pudiera responder a unos criterios que fueran bueno, pues que fueran profesionales, ¿no? Era algo que, bueno, pues que no se sabía muy bien, ¿no? Lo que se estaba haciendo pues con mucho empeño, con mucha profesionalidad, poniendo protocolos, poniendo una deontología profesional, transmitiendo un poco qué es lo que estábamos haciendo. Al cabo de los años, pues finalmente hemos conseguido mucho, ¿no? Hemos conseguido protocolizarlo, hemos conseguido profesionalizarlo, hemos conseguido dar una estructura y hemos conseguido hacer todo un libro después de un montón de cursos y un montón de charlas que venimos hablando de ello.
Pero sí, los comienzos fueron así de románticos, ¿no? Por así decirlo. Yo tendré siempre en mi retina grabada aquella mamá, grabada aquel niño y aquella frase, ¿no? Bueno, pues que a lo mejor mi cerebro habrá cambiado, por supuesto, ¿no? De cómo fue realmente. Pero lo cierto es que durante esa época ya venía estando aquellos programas, no sé si lo recordáis, de Super Nanny, que, bueno, pues en varios países simultáneamente durante varios años fueron saliendo diferentes programas y justo en aquella época también pues estaba Rocío Ramos, que es la Super Nanny española, y entonces, bueno, pues de nuevo, ¿no? Fue como una especie de inspiración y decir, bueno, fuera del show tiene que haber otro tipo, ¿no? de intervención domiciliaria, pero me vale con lo que esta mujer hace en el show televisivo porque me ayuda muchísimo, ¿no? a trasladar este mensaje de en la casa de los pacientes se puede intervenir. Esos fueron los inicios, esos fueron los inicios. Em, y otra de las cosas que has comentado y das en el clavo, ¿no? Porque, bueno, bien hemos estado en contacto durante todos estos años y nos ha dado para, bueno, pues saber, ¿no? Un poco cuáles serán los puntos críticos, ¿no? de este tipo de intervención. Y un punto crítico y sobre todo en determinados países tiene que ver con la seguridad. Entonces yo siempre durante el libro lo repito muchísimo. Hay muchas cosas que en el libro las repito, pero para que no se olviden, para que se queden ahí en la retina. Y, y en el libro lo repito mucho, en los cursos lo repito mucho y cuando hablo con gente, sobre todo de países que no son de España, lo repito aún más, ¿no? Y es el tema de que la psicología a domicilio, desde nuestro punto de vista, desde cómo nosotros lo hemos enfocado aquí en España y lo hemos enfocado aquí en el libro, no tiene que ver con una psicología de emergencias ni de urgencias, ¿vale? Es decir, no podemos estar expuestos a lo que un contexto de emergencias nos viene a suceder, ¿no? Y nos hace realmente muy vulnerables. No sabemos muchas veces dónde vamos, a qué vamos y por qué vamos, ¿no? Cuando es un contexto de emergencias o de urgencias. Entonces, no se trata de que la intervención a domicilio, y no lo hacemos desde este libro, ni tampoco lo hago desde las exposiciones o los cursos que he hecho. Para nada se trata de ir allí donde nos necesiten en el momento en que nos necesiten. Eso es otro tipo de psicología, otro tipo de formato que se llama psicología de emergencias o se llama psicología de urgencias, y muchas veces están armados de dispositivos donde efectivamente hay fuertes medidas de seguridad, ¿no? Y hay otro tipo de procesos asistenciales o de gente alrededor, ¿no? del psicólogo, no solamente el psicólogo, el médico, quizá la policía, es decir, fuerzas y seguridades del Estado, porque no se sabe a lo que vas ni lo que te vas a encontrar. Entonces, este no es el marco en el que nosotros nos desarrollamos en los cursos, en el libro, por supuesto, y donde desarrollamos todo nuestro ejercicio profesional. Nosotros lo hacemos desde un nivel de seguridad que, si bien en España hay que tenerlo, en otros países que a lo mejor no son España mucho más, ¿no? Pero efectivamente ese nivel de seguridad es precisamente el saber que no vas solo, es decir, que hay una persona que sabe dónde vas a estar. Nosotros lo llamamos la coordinadora, ¿no? Entonces es una persona que sabe dónde vas a estar, es todo un equipo que sabe dónde vas a estar, a quién vas a atender y, por supuesto, antes de ir, em, pues se ha hablado con la persona de lo que significa la intervención, y no se va de un día para otro, a veces se tarda una semana en ir, ¿no? Y de lo que se habla fundamentalmente es de una continuidad y una regularidad de la intervención, no simplemente de una consulta puntual. Por supuesto, recoges sus datos, por supuesto, haces una videoconferencia hoy que nos dan esa posibilidad, ¿no? Eh, Antes decíamos, y en el libro se dice mucho, si no hay una llamada telefónica previamente, no se va al domicilio. Pues ahora yo diría, y en determinados países diría, si no hay una videollamada previamente, no se va al domicilio, ¿no? Entonces, bueno, pues estos han sido un poco los dos protocolos que nosotros hemos mantenido de manera estricta. Es decir, siempre se hace un encuadre antes de ir al domicilio y se conoce bien a la familia, se recogen datos, se hace una llamada, se hace una videollamada, se hacen dos, se hacen tres, las que haga falta, y por supuesto
el equipo sabe dónde va una persona, a qué calle va, a qué hora va a estar, ¿no? Y con quién va a intervenir. Entonces, bueno, pues estas cuestiones, si cabe, son de mayor importancia cuando a lo mejor estamos en contextos vulnerables, ¿no? Y no significa que no podamos ayudar a esta gente, sino que también nosotros nos tenemos que proteger y tenemos que estar bien, ¿no? Haciendo nuestro trabajo. Me acuerdo además, Paula, y te voy a hacer un guiño que en la investigación en el análisis, ¿no? que tú estuviste haciendo de todas las investigaciones, se diferenciaba muy bien entre el contexto privado y el contexto público. Y claro, este libro está fundamentalmente evidenciado desde la práctica privada, pero toda la investigación científica viene de la parte pública y sí que hay diferencias y sí que hay matices, ¿no? De cómo el psicólogo se acerca a la casa. Paula, si quieres comentar. Y justamente de lo que estabas diciendo rescato varias cosas y es, antes de pasar a la diferenciación entre público y privado, dentro de las recomendaciones que se hacen en la literatura para la seguridad de las personas es precisamente lo que Natalia está proponiendo. La recepción para poder generar un proceso arranca desde la primera llamada y es lo primero que siempre se recomienda, ¿no? Entonces no es simplemente, ah, bueno, una persona me contacta y quiere que tengamos una cita presencial, entonces ya llego a tu casa, sino tener un protocolo donde arrancamos con una llamada para identificar qué es lo que la persona quisiera trabajar, cuál es la problemática, motivo de consulta, hacer una recepción inicial, casi que un mapeo de datos de contacto para poder garantizar la seguridad de la persona. Y de las recomendaciones que también se dan son incluso, si es posible, primero rastrear un poquito el sitio, es decir, a dónde voy a llegar, a dónde corresponde esa dirección, que incluso las primeras citas se hagan en duplas, no solo un terapeuta, sino que vaya con un compañero, que vayan de a dos personas, y cuando ya llevamos una o dos citas con la dupla, ya el psicólogo principal, por así decirlo, continúa yendo solo. Entonces, una de las grandes ventajas también de la psicología en casa que usualmente no se contempla es que el trabajo se realiza en equipos terapéuticos. Entonces no es solo un psicólogo el que está trabajando, sino es todo un equipo también velando, no solo por la seguridad del psicólogo, que claro que sí, sino también pues un equipo trabajando en pro de la familia. Pero también otras recomendaciones, como decía Natalia, es tener un coordinador que sepas dónde, pues que sepa el psicólogo dónde va a estar, a qué horas más o menos se supone que llega, una llamada, un mensaje tipo WhatsApp o Telegram cuando la persona ya vaya saliendo de la casa para asegurar que todo salió bien, especialmente en situaciones donde se trabaje con población vulnerable. Y también ahí sí haciendo la distinción que Natalia ahorita estaba haciendo, algo muy interesante que nos dimos cuenta es que la gran mayoría de experiencias en algunos países suele ser a través de psicólogos privados. ¿Por qué? Porque es más eh, por así decirlo, un privilegio, en lugar de ir a desplazarme, yo como consultante, el consultorio del psicólogo, el psicólogo viene a mi casa, que era un poco lo que estaba hablando, por ejemplo, las experiencias de Natalia con su empresa, con su acompañamiento, o de mis experiencias que he tenido también desde Colombia trabajando, usualmente son personas que desean que la atención se haga en casa y están dispuestas a pagar un monto mayor. Pero lo que la investigación muestra es que la gran mayoría de casos que se llevan desde la psicología en casa suelen realizarse con poblaciones vulnerables. ¿Sí? La gran mayoría de investigación, curiosamente, de este tema se ha hecho en Estados Unidos y Estados Unidos parece ser que es un pionero en la psicología en casa para atender a poblaciones vulnerables. ¿Por qué? Porque son poblaciones que, como ahorita mencionaban, de pronto por alguna dificultad de salud no pueden llegar al consultorio o de pronto son familias con múltiples problemáticas en donde es más fácil coordinar, atenderlos a todos desde casa y tienen toda una estructura de su sistema de salud que les permite llegar hasta allá, lo cual también curiosamente pues aminora los costos, porque entonces ya no es la persona que va a tener que pagar por el servicio, sino que el sistema de salud también está haciendo su aporte ahí. Qué bien, lo También explicas, Paula, qué bien.
Sí, también algo que llama mucho la atención es que en estos sistemas un poquito más públicos, como la coordinadora no va a depender solo de un grupo de trabajo, sino de todo un sistema que ya garantiza el acceso, el rastreo es casi que inmediato. Y justamente se pueden suplir un poquito lo que ahorita hablaba en temas de movilización, que no dependa tanto de el psicólogo particular, sino todo un sistema que va a garantizar el poder acceder a, pues, a temas de desplazamiento y demás del psicólogo hasta las casas. Mm. Sí, esto es precisamente la dificultad que hemos tenido en mostrar el ámbito privado y el ámbito público en el libro. Y es una dificultad porque nosotros hemos trabajado siempre desde el ámbito privado, pero toda la investigación se ha hecho desde el ámbito público. Entonces, la diferencia fundamental a la que está aludiendo Paula es quién paga la intervención, ¿no? Y entonces esto no es una cuestión menor, ¿no? Pero en cualquier caso se viene evidenciando que ambos dos ámbitos se han beneficiado de este tipo de intervención y por lo tanto es necesario y, y- y bueno, pues creemos, ¿no? Pues con mucho ahínco que efectivamente la intervención a domicilio tiene cabida para no solamente aquellas personas que no se pueden desplazar, sino aquellas personas que necesitan de un contexto domiciliario para su intervención, porque, porque su casuística y su problemática sí lo requiera, ¿no? Aquí, por ejemplo, en España hay siempre una curiosidad que a mí me duele mucho verlo, ¿no? Año tras año, y es que aquellas personas que padecen agorafobia, pues les dicen que claro, que para mejorar efectivamente tienen que salir de casa y tienen que ir al servicio de psicología que esté más cercano, pero tienen que ir ellos, ¿no? Y entonces se molestan mucho en dar esta recomendación y en decir salir de casa, ves al servicio de psicología más cercano, esto te va a venir bien. No les falta razón, pero claro. Ya sabéis lo difícil que es luchar contra tu propia enfermedad mental y contra tus propias limitaciones y que te digan esto, pues no simplemente es lo que más te ayuda. A la par, nosotros en un momento determinado fuimos muy criticados porque si íbamos a la casa perpetuábamos el diagnóstico, ¿no? Perpetuábamos que la persona no saliera de la casa. Y entonces yo me molesté mucho en tratar de trasladar en las conferencias y tratar de trasladar también en un libro que efectivamente nosotros utilizábamos la casa como recurso terapéutico, pero no íbamos a perpetuar un diagnóstico allí. Es decir, nuestro objetivo era ir a la casa y sacar a la persona fuera de la casa. Es decir, hacer una intervención completamente ecológica, que es una de las palabras que utilizamos mucho en el libro, en el sentido en el que vamos a ir al domicilio, pero no va a ser el domicilio nuestro lugar durante toda la intervención, sino que el domicilio será el inicio de intervención y probablemente en etapas sucesivas tendremos que salir fuera del domicilio y eso será pues parte del proceso terapéutico, ¿no? Entonces, bueno, pues Creo, dime, Pablo. de lo que estás diciendo mencionas algo súper interesante y es, hay problemáticas que lo que muestran los datos es que se benefician, o sea, no es solo que sea igual de útil, sino que incluso se van a ver mucho más beneficiadas del trabajo desde casa. Y en el caso de la agorafobia, es que pedirle a una persona con agorafobia que desde la primera cita llega al consultorio es prácticamente decirle, vence tu diagnóstico para que puedas ir a tratar tu diagnóstico. No tiene mucho sentido cuando se ve desde ese lugar. Entonces, lo bonito también es, y habían algunas investigaciones, incluso con grupo control, que mostraba que los resultados eran igual de favorables e incluso mayores cuando empezamos a trabajar desde casa. Otro ejemplo también son cuando las problemáticas no se limitan a una sola persona, sino a toda una familia. Para hacer intervenciones familiares o para hacer intervenciones, por ejemplo, con un niño, pero que sería súper útil trabajar con toda la familia, da muchísimas ventajas. ¿Por qué? Porque como ahorita decías, es una intervención mucho más naturalista, es una intervención desde el contexto, es una intervención en donde ya no tienes que cuadrar con todos los miembros de la familia, temas de horarios y demás para que lleguen a un consultorio, sino que tú te incluyes y eso te va a dar la posibilidad de observar dinámicas de interacción, conocer el contexto de la persona, el contexto de la familia, construir intervenciones y hay herramientas que van a ser sostenibles dentro de la propia familia, dentro de la misma comunidad o en su hogar.
Entonces genera un montón de beneficios, ¿sí? Hasta cosas, recuerdo ahorita que José decía, pues la idea de la psicología es que pueda ser un poco más inclusiva, ¿sí? Temas de personas que de pronto se pueden desplazar, pero pongamos el contexto, si una madre soltera, tengo dos, tres hijos, no tengo quien los cuide. ¿En qué momento voy a ir yo al consultorio? Pero además, ¿cómo gestiono quién me ayuda a cuidar a mis hijos? Y además, claro, genera el beneficio de que como tienes la intervención en casa, de por sí ya no vas a tener que tener toda la lucha de llegar hasta allá, pero además la observación que van a hacer es muchísimo más real. La recolección de datos, de información que yo voy a poder hacer, va a ser mucho más situada en contexto. Y voy a poder, con base en eso, generar un montón de herramientas que me van a poder asegurar que lo que estoy trabajando con la persona sea sostenible, que se pueda mantener. El trabajo que se narraba, por ejemplo, con familias y con niños particularmente, era súper útil, porque entonces ya no solo tienes que generar ambientes artificiales para entrenar herramientas en los padres, sino que tú puedes funcionar como el mismo modelo en situaciones reales, en situaciones con las que ellos pues generan lucha, dificultad día a día. Y por eso es que se generan tantas ventajas, porque estamos no solo trabajando un caso hipotético, un diagnóstico hipotético, sino que estamos generando toda la movilización de recursos en vivo y además enseñándole el tiempo a las personas cómo hacerlos ellos mismos. Mm. Efectivamente. Si me permitís, voy a leer un trocito del libro. ¿Te parece, Pepe? Bueno, interrúmpenos también cuando tú Claro. lo consideres, ¿eh? Que eres el No, 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 maestro de ceremonias. adelante, adelante. Bueno, el libro se divide. Bueno, yo creo que es interesante, ¿no? Que conectemos, que comentemos un poco la estructura también. El libro, bueno, que lo tenemos aquí y que haré llegar con mucho cariño a México y a Colombia. Em, Se divide en una estructura donde para empezar, vais a ver a mucha gente, no solamente a mí. Vais a leer muchos nombres, ¿no? El de Paula, por supuesto, pero muchos otros nombres, también el de Pepe, que contribuye con su testimonio, eh, porque a mí me interesaba que efectivamente las dificultades por las que pasamos, de que esto no se creía como una intervención profesional, también en el libro fuera un libro respaldado, porque han sido muchos años de respaldo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, vais a ver a mucha gente dando su testimonio, ¿no? Y muchas personas hablando de esto. Y sobre todo, luego después, la parte central del libro la escribo yo de acuerdo a mi experiencia práctica. Y, y en esta experiencia práctica, pues doy toda una estructura y una metodología que es un poco pues la que hemos hecho en los cursos y la que también hicimos allí en México. Y al final, en el capítulo 10 hay un capítulo muy especial que son las experiencias y las recomendaciones de hasta 20 psicólogas del equipo. Entonces, hay una parte muy estructurada mía, o sea, muy metodológica, hay una parte muy experiencial de colaboradoras y luego está también la parte de evidencia científica que nos parecía que era el broche, ¿no? Que había que poner a esta investigación, ¿no? Porque claro, toda la experiencia es muy válida, pero teníamos que contrastarla con que se había hecho, ¿no? Entonces, bueno, en el capítulo 1 que es una introducción, ¿no? Muy breve, en- comento esto. Cuando las personas se plantean este tipo de intervención, tienen ciertas dudas e inquietudes que deben resolverse lo antes posible. El objetivo es que pueda realizarse una intervención adecuada por parte de los profesionales que van a acudir al domicilio de la persona. Algunas de las preguntas que motivan a una primera reflexión son: ¿qué tipo de persona y problemática nos puede llamar para que vayamos a su casa? ¿Qué problemáticas puedo atender como profesional en el entorno del paciente y cuáles no? ¿Qué es adecuado y qué no es adecuado atender a domicilio? Si bien contestar a estas preguntas es el punto de partida, hay que tener en cuenta una cuestión importante. La intervención a domicilio es un modelo de intervención que viene a mostrarnos que si existen las particularidades adecuadas que se necesitan para intervenir, entonces se podrá dar el contexto terapéutico propicio y por tanto la intervención psicológica. En caso contrario,
es mucho más interesante saber cuál es el recurso adecuado y a quién se debe llamar en las situaciones que no permiten que la terapia a domicilio pueda llevarse a cabo de forma adecuada. Es decir, la terapia a domicilio no es café para todos. La terapia a domicilio requiere de que evaluemos que efectivamente se puede intervenir y tampoco es café para todos en el sentido de que durante todos estos años hay muchas personas que se han formado conmigo y que al final de la formación, no muchas, pero algunas, y cuando ya son más de una te llama la atención, pues dicen, Natalia, me encanta tu exposición, me encanta tu trabajo, me encanta lo que has hecho, pero no es para mí. O sea, me he dado cuenta en tu formación que esto no es para mí. ¿Por qué? Porque la intervención a domicilio requiere de unas habilidades terapéuticas que están muy, muy, muy basadas en lo que es la improvisación terapéutica y lo que es la inteligencia práctica. Es decir, lo que te ocurre en el domicilio, cuando ya llevas muchos años como puedo llevar yo, pues efectivamente atiendes a ello pues porque tienes un bagaje y tienes una experiencia, pero al principio, si no sales airosa de determinadas situaciones, pues puede que no sea el contexto donde tú sientas que tus habilidades como terapeuta brillan, ¿no? De hecho, lo ha mencionado antes Pepe en el currículum. Bueno, yo he viajado bastante a Costa Rica por ocio y por trabajo y, y entonces uno de mis colegas de allí de Costa Rica, cuando me invitaba a su casa, em, decía, vaya Natalia, dice, no me parece casualidad que tú vayas a casa ajena, que es la mía, ¿no? Que es mi casa, y estés tranquila, relajada y te muevas con soltura. Y digo, bueno, digo, quizá es porque tengo que estar en muchas casas que no son la mía tranquila, relajada y moviéndome con soltura, en el sentido en el que efectivamente cuando estás en esa intervención en la casa de las personas, que son ambientes muy distintos al tuyo, pero que es la casa donde vive esa gente y ahí está su problemática y ahí está, ¿no? Pues ahí está el contexto dispuesto a que tú puedas ayudar, necesitan que tú estés con tus habilidades terapéuticas 100%. Entonces, imaginaros una psicóloga tensa, arrugada, que no sabe moverse, que no sabe si pasar o no pasar a una determinada estancia, si preguntar o no preguntar por una determinada cuestión. Y bueno, pues este tipo de cuestiones, como digo, pues no son fáciles y no son para todas. Entonces, en los cursos que nosotros damos, los que tienen una gran extensión, ¿no? En el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid hay un curso online que tiene mucha extensión, ¿no? Y hay un módulo concreto que se llama Habilidades Básicas del Terapeuta, que está resumido en este libro también. Lo hago junto a una compañera que se llama Katia Vázquez y con la que hemos hecho pues muchas cosas, ¿no? En este proyecto. Y una de esas cosas que hicimos fue desgranar las habilidades terapéuticas del domicilio en la casa. Y, y efectivamente, ahí es donde hacemos una reflexión y decimos, bueno, sitúate en esta tesitura, ¿no? Sitúate en el que estás en la casa de los pacientes y cómo tú te encuentras. Y si te encuentras bien, ok, adelante, pero si no te encuentras bien, pues no será, ¿no? El tipo de intervención que tú necesitas realizar. Entonces, bueno, no es café para todos, ni el contexto siempre es el propicio y por lo tanto hay veces que hay que ver cuál es el recurso más adecuado y no eres tú, ni pues la psicóloga tiene por qué ser o el psicólogo pues sí o sí el que tenga que intervenir al domicilio. Y además, esto que estás diciendo también abre la puerta a lo que le pide a uno este trabajo, ¿no? De las cosas que veíamos que afectan más a los psicólogos al momento de hacer trabajo a domicilio, eh, es el riesgo de burnout. Y nos dábamos cuenta que el burnout en un psicólogo que atiende a domicilio, pues es mayor a quien trabaja en un consultorio, justamente porque requiere mucho de uno a nivel de habilidades terapéuticas, de habilidades profesionales, pero también a nivel de habilidades personales. Entonces uno se empieza a poner
pues uno se pone en un contexto en el que se empiezan a necesitar, por ejemplo, mucha flexibilidad psicológica. Lo que ahorita decía Natalia, necesitas poder responder a un montón de imprevistos, aprender a improvisar, pero también aprender a adaptarte a un montón de condiciones con las que no tendrías contacto si no estuvieras en el consultorio. Desde, por ejemplo, que llegue una visita inesperada y entonces estamos en sesión y ahora qué vamos a hacer, pero también, por ejemplo, que en el ejemplo que ahorita poníamos de familias, que los papás empiecen a pelear de la nada y tú estás en consulta con el niño, entonces, ¿tú qué empiezas a hacer? O cosas como, por ejemplo, que te pidan que te involucres en actividades familiares y tú ahí entonces ya no tienes que echar solo mano a cómo me adapto, sino a pensar sobre la marcha, ¿será que involucrarme en esto es ético o será que yo estoy pasando una línea que no debería traspasar? Y si la respuesta es no, entonces tienes que hacer uso de tus habilidades de asertividad para poner ese límite, explicarle a la persona por qué no, pero ponerlo de la forma más amorosa posible para que no se afecte el vínculo terapéutico, porque al final tú estás en casa de ellos. Entonces, constantemente uno tiene que hacer uso de un montón de habilidades que, claro, que no se tendrían que usar de una forma tan frecuente, ¿no? Y tan sobre la marcha como en el consultorio. Pero además también lo que ahorita hablábamos es entrar a la vida de las personas. En muchos casos, cuando se trabaja en condiciones de vulnerabilidad, es también entrar en contacto con un montón de circunstancias que de pronto como psicólogo no están en mi poder cambiar y me van a tocar y voy a ver un montón de vulnerabilidades de la persona. Entonces, por ejemplo, desde situaciones económicas que de pronto no van a favorecer hasta circunstancias de salud que no voy a poder cambiar y que me gustaría cambiar y que como las tengo al frente también me va a traspelar un montón a mí y empieza también pues, a hacer que el psicólogo empiece a darse cuenta de hasta dónde llega su rol, hasta dónde va a poder llegar su trabajo y hacer las paces con este contexto y yo como salgo de ahí sin cargarme, como aprendo a decir, bueno, hasta aquí llego yo como terapeuta, donde entran mis pautas de autocuidado. Y esto ya no solo con una persona, sino con todas las personas, con todas las familias, con todos los hogares donde voy a llegar. Entonces, constantemente esta reflexión se tiene que hacer no solo una vez al día, sino múltiples veces al día, todos los días. Por eso es que el riesgo de burnout también se vuelve tan alto y se vuelve fundamental que el psicólogo, como ahorita Natalia decía, pues haga la evaluación de si de pronto esto sí es para mí, de pronto no, y si sí, ¿qué puedo hacer para cuidarme a mí también? Y que no constantemente me vaya a desgastar porque tiene unos beneficios enormes, pero como estaba diciendo, pues también pone sobre uno unas responsabilidades y unos pesos importantes. Mm. Pepe, ¿qué nos cuentas? No estaba pensando que a lo mejor en lo que han ido presentando, algunas de las ideas que han ido presentando, de las experiencias, probablemente pueda haber algunas preguntas o algunas inquietudes de mis compañeras y mis compañeros. Entonces yo les invitaría a que también si hay alguna cosa que le quieran preguntar o que quieran comentar, me parece que lo pueden hacer con toda la confianza del mundo, ¿no? No Por sé si hay supuesto. alguien. De hecho, en el chat nos plantea Vero, dice, desde su formación académica, ¿cuál sería uno de los desafíos teóricos más importantes al proponer la psicología a domicilio? ¿O han identificado algunos riesgos terapéuticos de la psicología en casa? ¿O en qué caso no se recomienda? Además de lo que ya han comentado. Sí. Este justo se trata al principio del libro donde se ponen las bases de la intervención a domicilio tal y como nosotros lo vemos. Como hemos dicho, no es una psicología de emergencias y de urgencias, pero se hace hincapié sobre, eh, bueno, pues dos cuestiones fundamentales, ¿no? La primera es, no se puede atender a domicilio a quien no quiere verte. Este sería un panorama general, ¿no? O sea, independientemente del diagnóstico que pueda haber o de la problemática que puede haber,
tenemos que evitar, y soy muy, muy pesada en el libro, tenemos que evitar las encerronas o los encuadres falsos que llamamos, ¿no? Y es precisamente el hecho de, no, ven a ver a mi hijo, ¿qué tal? O ven a ver a mi marido, ¿qué tal? Etcétera. Y en realidad el hijo o el marido o la hija pues no quiere que una psicóloga vaya a la casa. Entonces, este sería un, un primer punto independientemente de qué está ocurriendo. No sería recomendable ir si la persona a la que vamos a ver no quiere vernos. Ya está. Y otra de las cuestiones, y ya sí que me puedo meter en problemáticas o en diagnósticos, tiene que ver con el maltrato, con la violencia de género, con el abuso sexual. No son contextos donde si se está produciendo, ¿no? el daño o está produciéndose, existe, ¿no? Que una persona esté en situación muy, muy vulnerable, esté en situación de riesgo y peligre su integridad física, ¿no? Y también la psicológica, pues no es un contexto de intervención, o sea, es un contexto donde hay que salvaguardar su vida, ¿no? Y salvaguardar su integridad, pero no nos vamos a hacer un trabajo clínico. Entonces, bueno, pues yo diría que estos son los dos puntos que se comentan mucho en el libro y que se ponen algunos ejemplos y que realmente pues, no vemos a quien no quiere que le veamos y no vemos y no vamos a intervenir en aquellos contextos donde la persona está en un riesgo físico de su vida, ¿no? Ok. Creo que Marta Corona También, quiere hacer uso de la voz, ¿no? Sí, Marta, adelante. estaba tanto diciendo con Paula como a ti. En una ocasión sí me tocó ir con un paciente a su casa que tenía como un año que no podía salir de su casa. Y sí, efectivamente tenía a su cuidado esta persona a su mamá. No, lo atendía en cama. Efectivamente hubo necesidad de enseñarle cómo hacerle rehabilitación para que se levantara, fuera al baño. No veía a la señora, aprendió la señora a levantarse, ir al baño. Tuve que enseñarle a él a ir a la tienda, a la carnicería. Y sí, hubo necesidad de enseñarle a él a que perdiera el miedo, a que la mamá se enseñara, como dices tú, tiene uno que aprender, no nomás ir como psicóloga con cierta persona, sino se involucra uno con la familia, ser uno terapeuta, ser uno rehabilitadora, ser uno efectivamente con la familia. Y él vivía solo con su mamá y le mandaban dinero sus hermanos de Estados Unidos y él vivía solo, entonces no te queda otro nomás que ser terapeuta, ser rehabilitadora, ser en todos los aspectos, ¿no? Y efectivamente, después de medio año, el joven, claro, muere su mamá y este joven ahorita ya actualmente ya sale, estudia, trabaja y pues esos son los éxitos que tú ves a lo largo ya de lo que tú formaste e hiciste y es la satisfacción que te queda, ¿no? Y bueno, pues ya de vez en cuando me habla cómo es el éxito de él y bueno, es lo que te queda de satisfacción a ti como psicóloga, ¿no? A domicilio. Y bueno, quería yo compartir, estaba escuchando tanto a Pau como a ti, psicóloga, ¿verdad, Nati? Que efectivamente no nos queda otra. Nos sirvió para todo, ¿no? Gracias. Qué Ok. bien, qué bello, qué bello, qué bello. Sí, y además es que, bueno, me recuerda, ¿no? Casos que efectivamente son similares y ahí hay una peculiaridad que hay que tener muy en mente y es que hay una fina línea entre la terapia psicológica y el acompañamiento terapéutico. Y cuando la psicóloga es capaz de situarse en una o en otra, en la intervención domiciliaria, ambas dos son muy importantes, pero no se es menos psicóloga si se está haciendo un acompañamiento terapéutico, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay que tener pues, la formación y hay que tener las habilidades que tú tenías. Entonces, en determinados momentos, cuando una persona dentro de la casa está ya muy malita, ¿no? O la situación es muy, muy, muy compleja, la terapia queda
relegada a un lado y el acompañamiento terapéutico de repente coge todo el, ¿sabes? Como que ocupa toda la escena, ¿no? En ese sentido. Y ahí es donde la casa fuera del domicilio, ¿no? Las otros miembros de la familia tienen un papel protagonista muy interesante. Mm, Qué bien, qué bien. Más preguntas, qué guay. Y, de hecho, hay Creo que más. aquí hay una eh, pregunta súper interesante que la vinculo con lo que Marta estaba diciendo, creo que se une bastante bien, porque la experiencia que Marta nos cuenta, justamente así es como se vive, ¿no? Es que acá una de las preguntas que nos dice cuáles son de los desafíos teóricos más importantes, yo creería que es replantear el encuadre terapéutico y la construcción de la relación terapéutica y del rapport. Porque justamente al vivir experiencias como las que nos está también comentando Marta, la relación terapéutica se fortalece un montón, la confianza trasciende a otro, como a otro espacio, por así decirlo, ¿cierto? Y ahí se vuelve fundamental poder hacer una lectura en contexto de cuáles son las necesidades que tiene la persona, porque entonces yo como terapeuta soy una variable más que llega a acomodarse, a adaptarse y a poder responder a esas necesidades. Entonces yo creería que sí, que de los desafíos más importantes es eso, es saber que el contexto es una variable más y que yo tengo que identificar cuál va a ser mi función dentro de ese contexto y cómo me voy a adaptar yo para poder responder a la intervención que tengo que hacer teniendo en cuenta esa función y la relaciono también con otras de las preguntas que aquí hacían o con los comentarios que hacían, porque nos dicen en ocasiones como que hacer la intervención no ha sido viable por temas de privacidad, ya que la familia no entiende del respeto en ese momento y constantemente entran, pasan, etcétera. Nos comenta Mayra en, en el chat y justamente eso es establecer el encuadre terapéutico, que es otra de las cosas más complejas, dejar súper claro desde el inicio cuáles van a ser como esos mínimos necesarios para poder trabajar. Y dentro de esos mínimos se incluye dónde va a ser el espacio, cómo vamos a manejar a la familia. También a veces pasa que las familias, uno va saliendo y lo quieren llamar aparte para preguntar y qué pasó y cómo fue y demás. Y ahí es donde uno tiene que hacer acopio justamente de utilizar ese rapport para poder establecer reglas claras, reglas de juego desde el inicio claras, de si vamos a estar aquí la sesión, por favor les pedimos a los demás que no interfieran, en algún momento cuando los necesitemos los vamos a hacer pasar, ¿sí? Creo que esos son de los retos más importantes que podemos llegar a tener ahí. De No sé, hecho, Natalia, ¿tú qué opinas de este tema? sí, el quisiera capítulo hacer- 7 justo va de situaciones conflictivas y comprometidas en el domicilio y se llama justo así. El capítulo 7, situaciones conflictivas y comprometidas en el domicilio. O sea que sí. de hecho, hay una pregunta, hay un comentario de Silvia Baeza, que quiero también relacionar con otro trabajo que hemos intentado hacer. Dice, ¿existe algún organismo o ley en su país que regule los parámetros a seguir al trabajar con esta práctica terapéutica? Y yo creo que de lo que he leído, en base a lo que me he podido informar, pues sí, la práctica de la psicoterapia es muy diferente, la práctica en España que en la práctica en México, por ejemplo. De hecho, ustedes ya han avanzado en el proceso de integración con los demás países de Europa y han logrado avanzar en lo que es el EUROPSI, que es la certificación profesional caso de salud, ¿no? Creo que han trabajado y de alguna manera, pues el gremio ha podido ir implementando algunas regulaciones, ¿no? En México sí tenemos un gravísimo problema porque salvo la ley de salud mental de la Ciudad de México, que no sé si ya se modificó porque ahora se tienen que homologar las leyes de las entidades a una reforma a la Ley General de Salud que se dio hace 2 años en materia de salud mental y adicciones, se tienen que homologar, pero bueno, en la Ciudad de México sí se establecía quién podía hacer la psicoterapia y se establecía que tenían que ser psicólogos con la licenciatura y un posgrado en clínica, o en algún área similar, ¿no? En los demás estados está suelto. Por ejemplo, aquí en Jalisco hemos estado cuestionando desde el 2011 a algunos diputados que primero presentaron una propuesta de ley de salud mental y les decíamos eso en el 2011, fíjate,
les planteábamos que era importante que en la ley de salud mental quedara especificado que la psicoterapia la tendrían que hacer los profesionales de la psicología debidamente capacitados, ¿no? Se aprobó esa ley sin que se hiciera, luego vino otra ley, ley de salud mental y educación emocional. Actualmente está en discusión la ley de la homologación a la Ley General de Salud, que aquí será la Ley de Salud Mental y Adicciones del Estado de Jalisco. Y en todas estas experiencias, la verdad es que nosotros lo tenemos totalmente suelto, ¿no? Pero no nomás en México. Por ejemplo, eh, yo le hice llegar algunas preguntas a la Organización Mundial de la Salud y a la responsable en su momento de salud mental de la OMS, y les decía qué regulaciones o qué acuerdos tenían, por ejemplo, para la duración de las psicoterapias, dado que, por ejemplo, en nuestro país, a veces hay instituciones que te ofrecen el servicio de psicoterapia y te lo ofrecen con un espacio de tiempo entre 3, 4, 5, hasta 6 meses, en donde inclusive el índice de sesiones, tenemos el índice nacional, el promedio nacional de sesiones que ofrecen las instituciones de salud a los usuarios, después de la primera sesión es de 2.1. Quiere decir que tuvieron máximo 3 sesiones con el psicólogo, ¿no? Y la gente, con ese espaciamiento que hay, pues obviamente mucha gente ya no regresa, ¿no? Por eso en instituciones de salud mental, pues no tienen altas, porque la gente francamente mejor se va, ¿no? Entonces, hay cuestiones que van a funcionar mejor en el contexto de la práctica particular, ¿sí? No más que hay un problema, porque no todo mundo va a poder pagar la práctica particular, ¿sí? Entonces, son una serie de situaciones que yo, inclusive, uno de los objetivos que tenemos en la Asociación Mexicana de Psicólogos y Psicólogas es invitar a los organismos como el Colegio Colombiano de Psicología, ahora la Sociedad Paraguaya de Psicología, los brasileños que tienen muchísimo peso, la Federación Brasileña de Psicólogos, para hacer una discusión sobre lo que le podemos pedir que la OMS recomiende a los gobiernos del mundo en términos de regulación de los servicios de salud, ¿no? Y así como está esto de la cuestión de la atención a domicilio, pues hoy también se ha disparado lo que es la atención en telepsicología, ¿no? Que también es otro cohete, y que también no hay criterios, y que finalmente, pues cada quien lo hace como Dios le da a entender, ¿no? Entonces, bueno, son algunas ideas y que quise enlazar con lo que planteaba Silvia Baeza. ¿Sí? Ujú. De Sí, lo que mencionas, yo lo encuentro súper interesante porque, por ejemplo, en Colombia las regulaciones están, o sea, en España creo que en términos de regulación frente a la psicología a domicilio están mucho más avanzados, pero es que Colombia está mucho más quedado incluso que México, según lo que estaba comentando José. Entonces, por ejemplo, en Colombia ni siquiera hay regulaciones especiales en términos de salud, o sea, hay una ley de salud mental, pero no hay una regulación especial en términos de salud mental frente a qué requisitos hay. As- Y resultan pasando cosas súper curiosas, chistosas, como por ejemplo, para los psicólogos, en teoría los consultorios deberían tener una camilla, porque no hay regulación para, sí, para un consultorio de psicología, sino que te lo dejan salud. Entonces, cuando piensan en salud, piensan en medicina. Y hay uno como psicólogo y dice, pero yo para qué quiero un consultorio con una camilla, por ejemplo, o con todos los instrumentos, como si fuera a hacer una evaluación física. Pues que no vienen al caso, ¿no? Entonces, en Colombia muchas veces ese tipo de cosas quedan un poco en un vacío legal, se vuelve un tema de legal. O ahorita José decía, en México, por ejemplo, piden una licenciatura y un posgrado. En Colombia, para hacer salud mental, una de las mayores críticas es que no te piden un posgrado. Entonces, tú sales solo con la licenciatura de psicóloga secas, aquí se les llama pregrado, y en teoría ya podrías atender consultantes, pero ahí se entra con el dilema ético de realmente salen suficientemente preparados, y si de por sí a veces la respuesta es no, para hacerlo bajo un marco institucional, en un hospital, en un centro de atención a salud, donde cuentas con el apoyo y con un poquito esa estructura, pues ahora imagínate una persona, un chico que acaba de salir de su pregrado, su licenciatura, que es pues va a quedar mucho más suelto y se le va a volver un poquito más complejo. Por eso es que también de lo que más se recomienda es
que haya formación especializada, como ahorita estaba hablando Natalia, para esto, o que se haga con duplas, en tanto una persona ya puede tener más experiencia y guiar a quien está empezando, o incluso que dentro de las universidades, dentro de los programas de formación, se hable de este tema, de cómo hacer una consulta psicológica en casa para que puedan tener de por sí ya las herramientas y no salgan un poco tan perdidos, o se sientan un poco desamparados. Interesante escuchar los ámbitos, ¿no? de otros países. Súper interesante, la verdad. Quería también contestar un poco a algunas preguntas del chat y, por supuesto, dar la palabra a gente que quiera. Em, pero no me gustaría que se quedaran sin contestar porque Sandra, por ejemplo, dice, no se ha hablado de la ideación o intento de suicidio. Es cierto, no lo he mencionado como tal. Yo lo incluyo dentro de ese paquete de psicología de emergencias y de urgencias, ¿no? Entonces, para mí no está, o sea, en el libro y en nuestros cursos no se habla de la ideación suicida, salvo que bueno, pues tú estés con un paciente en intervención domiciliaria durante un tiempo, estés haciendo la terapia, tenga una depresión y entonces se dé, ¿no? Este tipo de circunstancias. Pero de por sí, si tienes una llamada telefónica y alguien te da este motivo de consultas, pues insisto, hay que movilizar otros recursos para poder ayudar a esta persona porque entraría dentro del grupo de la parte de emergencias y urgencias. Como digo, es diferente si tú ya estás atendiendo a una persona durante un tiempo, hay un vínculo, hay un progreso terapéutico y resulta que pues, hay una ideación, ¿no? Un intento autolítico. Em, y luego Mayra hace mucho hincapié em, con respecto a parámetros, ¿no? O sea, que son muy interesantes. Se nos escapan a veces un poquito el tema de relación de tiempo, traslados y costos. Bueno, pues esto tiene que ver mucho a veces con el modelo de negocio, ¿no? de cada lugar o cada consulta, pero efectivamente tú puedes plantear la intervención a domicilio desde contemplar esto, desde contemplar el desplazamiento, desde contemplar el traslado, desde contemplar los costes que esto tiene. O puedes no hacerlo, en el sentido de que tú estás atendiendo a un radio de acción que te viene muy cómodo y tú no estás teniendo los gastos de un consultorio, ¿no? Porque no lo estás manteniendo, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, pues aquí hay diferentes siempre visiones, pero efectivamente no es tanto qué se debe hacer, sino cómo cada uno hace que esto tenga sentido, ¿no? A nivel profesional. Y una de las cosas que también comentaba Mayra es como qué difícil es en la casa hacer intervención cuando las cosas no se ponen a tu favor, ¿no? Cuando hay interrupciones, cuando están todas esas situaciones conflictivas y comprometidas. Y efectivamente es que nadie les ha enseñado a los pacientes a entender lo que es la intervención domiciliaria. Entonces, muchas veces al principio necesitas hacer toda una psicoeducación de qué significa la intervención a domicilio, qué se necesita para que la intervención a domicilio se haga adecuadamente, ¿no? Entonces, no podemos dar por hecho que ellos lo saben, sino que necesitamos comprobar qué es lo que saben, cómo se lo imaginan, ¿no? Yo muchas veces planteo el, bueno, a ver, ¿cómo os imagináis que vamos a actuar aquí, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde vamos a trabajar? ¿En qué habitación? Entonces hay todas unas primeras sesiones donde efectivamente se psicoeduca, ¿no? en este tipo de cuestiones para que luego después, como anticipación, pues no haya estas situaciones tan bueno, a veces tan incómodas y otras veces fastidiosas, ¿no? De que no sea una tarea fácil, como dice Mayra, pues intervenir en el domicilio. Igual que lo que dice María Jesús, de hay personas en el domicilio que tratan de competir por la atención del profesional. Efectivamente, esto también ha pasado. Todas las cosas que comentáis y experiencias propias las hemos vivido en estos 10 años. Y esto forma parte de los retos que tiene precisamente la intervención a domicilio, ¿no? Y muchas veces, pues con mucha asertividad, con mucha amabilidad y con mucha paciencia, en este libro se dan lo que llamamos los comodines terapéuticos. ¿Qué es un comodín terapéutico? Pues aquello que tú tienes guardado para situaciones conflictivas o comprometidas que se repiten, ¿no? Y que nos van a pasar a todos y a todas. Y muchas veces un comodín de estos es, ostras, veo que necesitas hablar y que además esto viene súper bien para la terapia y que además
Me encanta escucharte y todo ese reforzamiento y lo dices, igual necesitamos una consulta solo para ti, ¿no? Porque no nos va a dar el espacio terapéutico sino para poder atender. Entonces, bueno, pues todo este tipo de cómo enfocas estas cosas son interesantes y muchos de esos comodines terapéuticos están escritos también en el libro. No sé si me Eh, olvido de algo más. Está yo Johnny, aquí quiero también, Johnny desde hace rato también había levantado la mano. Ah, A sí. ver, ¿tienes alguna pregunta, Johnny, o algún comentario? No, no, ya pasó por ahí ya capté la respuesta, gracias. Ah, Bueno, a lo qué mejor sí, bueno. listo. a lo mejor sí cuando mencionaban, pues, por ejemplo, en casos específicos en donde se tenía, pues, referencia que la atención al ir al domicilio pues a lo mejor podía detectar un posible abuso o algo que tenía que ver con delitos sexuales. Y bueno, como diría, no hay que darle la vuelta, sino más bien sería interesante pues crear un protocolo y verdaderamente hacer una intervención ahí, ¿no? Porque híjole, esos casos también creo que son muchos y también necesitan atención, ¿no? Y ya no desde solamente la intervención del psicólogo, sino otras instancias también que puedan apoyar ahí en esa situación, ¿verdad? Es todo, gracias. Sí, sí, Ok. sí, entiendo lo que dices. Siempre que hay una situación que supone un riesgo para la integridad física de la persona o incluso puede suponer un riesgo para la integridad física del psicólogo, eh, siempre he recomendado no estés solo en esta situación. Empieza Ah, a bueno, consultar con tus colegas de profesión. quizás a lo mejor, bueno, a lo mejor no, no fue la idea, más bien, no tanto el efecto o no tanto hacia el psicólogo, sino más bien en casa, o sea, la detección de este fenómeno, pero en casa, ¿sí? ¿Ya? Sí, 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 pero es complicado, ¿eh? Es decir, cuando Sí, alguien te sí. abre la puerta de casa, A que nosotros detectáramos esto, yo iba ahí precisamente en hacer nosotros, cómo hacer una intervención. En vez de sacarle la vuelta a estos casos, pues es verdaderamente intervenir y trabajar con otras instancias, porque, híjole, ¿cómo podríamos hacerlo, no? esta es la clave, trabajar con otras instancias. Esta es justo la clave. Es decir, no puedes llevar el caso solo. Esta es Sí. la clave. Totalmente. Ahí yo quiero aportar también algo y es, no tanto es como sacarle el cuerpo al caso, por decirlo de alguna manera, sino que tal vez no se recomienda trabajarlo en la casa. Tal vez trabajarlo en el consultorio sería más propicio. ¿Por qué? Porque si yo estoy imaginemos que yo soy un consultante, yo soy un paciente y en mi casa vivo con mi abusador o con mi violentador, la probabilidad de que yo lo hable en la casa va a ser mínima porque me voy a sentir Mm. en riesgo. No voy a sentir que es un espacio seguro, no voy a sentir que es un espacio de confianza, justamente por eso, porque me va a dar miedo qué tal yo lo hable y la persona me escuche, cosas de ese estilo. Entonces, no es tanto no trabajar con ese caso, sino que no es tan recomendable trabajarlo en casa. Por eso, lo que se recomendaría es más bien trabajarlo desde un consultorio. ¿Sí? Mm. Eh, creo que Totalmente, vamos sí. por ese lado. Sí, sí, son esas dos cuestiones. No se trabaja el caso solo y la casa deja de ser el contexto terapéutico, deja de serlo, porque es donde Exacto. se produce la agresión. Mm. Pero muy Ya, interesante, ¿eh? Y acá, hay otro aquí punto. Perdón, no sé, Paula, ¿tú querías comentar? Sí, aquí veo que también hay dos comentarios súper interesantes. La primera, uno que ahorita estaba mencionando también Natalia sobre esta familia que intenta competir con la atención. Una de las grandes ventajas de hacer intervenciones en casa es que podemos hacer análisis funcionales en el contexto. Entonces lo que podemos hacer es evaluar la conducta de la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede que sea que sí, que solo quieren robar la atención, pero eso también da información útil. Información, por ejemplo, ¿será que en esta casa el tema de respetar los límites está siendo un problema? ¿Será que no se respeta muy bien el tema de mi individualidad? Y puede ser que ahí se te esté mostrando en pleno como un diamante en bruto que se te está mostrando que es una conducta clínicamente relevante, una conducta problema a trabajar dentro de la misma familia. Entonces también vale mucho la pena, eso es hacer observación en contexto.
¿sí? Ver por qué será que se está intentando robar, por así decirlo, la atención. ¿Será que, como Natalia sugería, uno de los comodines puede ser, de pronto esta persona necesita hablar conmigo de algún tema y sería súper útil abrirle una sesión por aparte, pero también será que es una conducta problema frente a cómo los miembros de la familia, si respetan sus límites, si respetan sus espacios, si respetan la individualidad, o será que ese es un tema que sería importante que yo incluya a trabajar. Ahí la recomendación sería hagamos full análisis funcionales en contexto para ver qué puede estar pasando. Y lo relaciono mucho con la pregunta que hacía Jorge de si hay un enfoque psicoterapéutico recomendado. Lo que se ha visto en las investigaciones no es que haya un enfoque desde el cual no se puede hacer, sino que, es decir, estamos abiertos a trabajar con los enfoques desde casa, pero también hay algunos enfoques que lo han hecho más que otros, como que se han animado a hacerlo más porque son más compatibles con esto. Entonces se ha visto que enfoques sistémicos que trabajan muchos temas familiares, se manejan un montón, y enfoques conductuales, entonces todo lo que es cognitivo conductual, contextualismo funcional, justamente por eso, porque como aprovechan tanto la información del contexto para hacer análisis funcionales, eh, pues es casi que tener un regalo en bruto al frente donde puedes analizar el contexto en vivo. Entonces no es que haya, como concretizando un poquito, no es que haya desde este enfoque no se puede, no se han visto limitantes de ese estilo, sino que ha sido más como que hay ciertas similitudes, afinidades con algunos enfoques que se han animado a hacerlo más que otros. Y justamente la invitación sería, de pronto estos enfoques que no lo han hecho tanto, sería interesante que se animaran y que se animaran a hacer la intervención y hacer la investigación sobre qué ocurre desde esos enfoques. Mm. Sí, de hecho nosotros en el Colegio de la Psicología tuvimos que incluir el bloque sistémico porque era muy evidente, ¿no? esta afinidad y había muchos terapeutas sistémicos en el equipo que estaban haciendo intervención. Entonces llegaba un momento que se nos estaba quedando eh, sin sentido, ¿no? El hecho de que no estuviera y lo incluimos el enfoque sistémico, bueno, pues dando unas pinceladas con personas sistémicas que por supuesto se habían formado en sistémica, pero no en intervención domiciliaria, y hicieron este mix. Mm. Oye, Natalia, fíjate que le voy a dar un pequeño giro a lo que estamos comentando, porque también me interesa saber cómo lo han retomado por allá, todo el gremio, ¿no? Yo me acuerdo que con un colega del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, me comentaba que cuando propusieron la creación el grupo de trabajo de psicología económica, hicieron toda la propuesta al consejo directivo del colegio y y pasaba el tiempo y como que no les daban respuesta, ¿no? Para ver si lo aprobaban o ya se implementaba. Y después de un tiempo en que ellos insistieron, les dijeron que eso de psicología económica, que pues como que tenía muchos cuestionamientos, que no lo conocía muy bien, y que finalmente le pidieron que cambiara el nombre, psicología y economía, porque aquello de psicología económica sonaba como a psicología barata, ¿no? Entonces, y esto lo relaciono con que también me acuerdo de una colega de la universidad a la que invité a la presentación del libro, y así como con sin conocer mucho rechazo, así, como que no es posible, ¿no? No, eso como que es como es visita o es eso de trabajo social, ¿no? Entonces, en tu experiencia, y tal vez, no sé si Paula también ya está usando el modelo en Colombia, este, sí he seguido más de cerca pues el desarrollo en España, pero el gremio, los colegas, psicólogos y psicólogas, ¿cómo han recibido la propuesta de esta modalidad de trabajo de psicólogo a domicilio? Bueno, cada vez más y cada vez mejor, ¿no? Es decir, que me da la sensación de que todo el trabajo que se ha hecho durante años y todo lo que hay, ¿no? Pues por redes sociales y este libro, ¿no? Y un poquito todo esto, pues hace que las cosas no suenen tan extrañas. No obstante, todavía
en las universidades donde yo no doy clase no se habla de esto. Entonces, en las universidades donde sí estoy, sí se habla de esto, ¿no? Pero la cuestión es que en la formación de una psicóloga puede pasar muy desapercibida y luego encontrártelo y bueno, pues hay gente escéptica. ¿Por qué no? O sea, si no te han formado y no te han hablado de ello y no te han eh, trasladado la metodología, los procedimientos, pues yo entiendo, ¿no? Que las personas sean escépticas. Si bien es cierto, en los últimos años, como se hacen tantas cosas y tantas de las manos de la tecnología y creo que ahora lo que pueda sonar más raro puede ser la inteligencia artificial y no tanto la psicología a domicilio. Entonces, pues bueno, lo cierto es que da la sensación de que gozamos de salud y de que el escepticismo cada vez es menos y que el trabajo va calando. No obstante, existe y existe a día de hoy en determinadas conversaciones o sí, sí, o sea, lo cierto es que existe, ¿no? Mm. Bueno, es parte de la aventura, es parte del reto. Yo me lo tomo como hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Entonces, está bien, Claro. También así se cuestionaba la psicoterapia en general, ¿no? De hecho, claro. recientemente vi un artículo, no me acuerdo si en el boletín de abril, vi un artículo muy interesante sobre la importancia de desestigmatizar los servicios de salud mental, porque inclusive la OMS reconoce que hay dos retos, ¿no? Uno, que la gente vaya a atención, porque mucha gente todavía a estas alturas dice, es que yo no estoy loca, ¿no? Estoy loco, ¿para qué voy, no? El segundo reto que implica el estigma, ¿no? El segundo reto era pues que hay espacios para que pueda ir, ¿no? De hecho, dejen compartirles una experiencia. Nosotros precisamente rescatando este planteamiento que hicieron, no me acuerdo si en Inglaterra o en España, no me acuerdo cuál de los dos países, viene en el boletín que acabamos de publicar el día de hoy. Nosotros hicimos una propuesta para que la gente se vaya interiorizando todo esto. Nosotros estamos proponiendo a las ciudades capitales de las 31 entidades del país que en la primer colonia o fraccionamiento que abran se ponga colonia de las y los psicólogos y que las calles de esa colonia lleven ya sea los nombres de algún psicólogo o psicóloga importante como Carl Rogers, Jean Piaget, Sigmund Freud, etcétera, ¿no? O conceptos positivos como autoestima, asertividad, u otros, ¿no? Que la gente se vaya empapando, se vaya familiarizando, este, porque todavía la gente, por ejemplo, ahorita en el mundo se están dando estas olas de calor que nos traen fritos, y bueno, hacen el abordaje desde la perspectiva médica, y te habla de los efectos del calor en la cuestión de la salud física, pero poco se habla de la salud mental, ¿no? Entonces, pero a eso me refiero, que hay mucho estigma, estamos avanzando, pero todavía nos falta trabajarle más, ¿no? Yo comentaba con la presidenta del Colegio Colombiano de Psicología, y hablábamos, por ejemplo, el tiempo que le dedican en las instituciones, en Colombia para la atención de las personas, ¿no? Una institución de salud en México, por protocolo, les dan 30 minutos por sesión. Y me decía la doctora Gloria, no me acuerdo el apellido, de la presidenta del Colegio Colombiano, me decía que allá están peor, porque dice, es que acá son 20 minutos de atención, ¿no? Entonces, no, no, la verdad es que ese es otro problema porque pues eso lo definen los médicos con una perspectiva en la que no conocen de todo esto y pues para ellos dimos tantas sesiones, ¿no? Pero no importa la eficacia ni la eficiencia, ¿no? Entonces, pues hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Totalmente. Sí, 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 totalmente. Justamente, digamos, como bien mencionabas, en Colombia, en el sistema, por así decirlo, público de salud, las citas estándar, por así decirlo, son de 20 minutos. Y en esos 20 minutos tienes que hacer tanto el trabajo
con tu consultante, con tu paciente, como dejar toda la evolución de la historia clínica hecha. Y además existen unas citas de urgencia, por así decirlo, porque como bien decían, hay urgencias médicas. Ellos asumen también que las urgencias psicológicas son similares y las citas de urgencias, es decir, las pido de hoy para hoy, pueden ser citas de 10 minutos. Entonces, en donde vuelve y juega, tienes que hacer la atención, que es una urgencia, en 10 minutos y dejar toda la evolución de la historia clínica hecha. Y además el tema de acceso a la salud es, tengo mi cita 20 minutos o de 10 minutos, y conseguir la cita se vuelve muy difícil, porque digamos en un centro, yo me acuerdo de mis primeros trabajos en un centro de psicología, yo era la única psicóloga, habían un montón de médicos y yo era la única. Mis citas se iban, en Colombia tenemos un dicho, se vendían como pan caliente, es decir, se iban rapidísimo, y yo veía a un consultante a los 6 meses, conseguía la cita. Entonces, 20 minutos cada 6 meses se vuelve insostenible. Por eso es que realmente muchos resultan recurriendo a consultas particulares, consultas privadas, pero lo que hablábamos en algún momento, evidentemente se vuelve un tanto excluyente porque no todo el mundo va a tener el dinero, no todo el mundo va a poder pagar un psicólogo particular. Y se convierte en un servicio profesional elitista, porque nada más quien tiene Justamente, posibilidades de pagarla, pues la va a pagar, y quien no, pues ahí está condenado o a suicidarse o a vivir una vida con una larga cronicidad, ¿no? justamente. ¿Algo más que quieran preguntar, comentar? A ver, déjame ver si hay chat, porque Yo creo que lo hemos atendido todo. Maestro, aquí hay un comentario de Verónica, dice, pudiera decirse que se deben cumplir sí o sí diversas condiciones, protocolo terapéutico establecido, diagnósticos de exclusión, evaluar zona de riesgo, tener un perfil académico especializado, normatividad ante ese contexto, tanto para el terapeuta como el paciente, brindar psicoeducación, y todo eso me hace pensar que no estamos listos. Con la práctica convencional tenemos muchos retos aún, sin embargo, es una invitación muy tentadora porque la demanda de atención a la salud mental es enorme y requiere versatilidad. Si se inicia su implementación, ojalá sea de manera supervisada. Tal vez viví muy pesimista. Bueno, a mí me da la sensación de que yo fui muy valiente y a veces demasiado optimista, ¿no? Porque efectivamente no tenía nada de esto, nada de lo que dice tan acertadamente Verónica, que he visto que ha cogido muy buenas notas de todo lo que hemos dicho. Y digo, bueno, si yo lo pude hacer sin nada de esto, quizá se puede hacer una vez más o dos o tres, pero lo cierto es que efectivamente si esto se hace a nivel global, en un país, ¿no? Pues tiene que ser, ya que sabemos cómo hacerlo, pues tiene que ser bien, tiene que estar bien organizado, tiene que estar supervisado. Pero tengo que decir, porque estamos aquí para ser honestos, después de todo este camino recorrido, que yo empecé y no había nada de esto. Así que bueno. No, pues, oye, Natalia, si algún compañero o compañera le interesa adquirir el libro, en este momento, sé que Amazon, pero lo está distribuyendo, pero a nivel en Europa, pero ya en América Latina, no sabes si ya se está distribuyendo. Sí, si queréis, puedo poner aquí lo que compartí contigo de cómo es la distribución en Latam. Entonces, lo puedo pegar aquí Chat. en el chat, ¿vale? En varios mensajes porque me dice que es un poco largo. Pero es por una pregunta que hice a la editorial y bueno, pues hay unas librerías físicas donde se pueden hacer una impresión bajo demanda, ¿vale? Entonces, bueno, pues os voy a compartir cuáles son estas librerías, estas distribuidores y luego, bueno, pues hay también una página web y efectivamente la posibilidad de Amazon. Estas son las dos cosas que yo tengo, bueno, que pregunté a la editorial y que yo tengo como referencia. La web de Busca Libre, bueno, que puede ser también una opción. Bueno, y Amazon si es que existe o si es que es una opción. Ok, un comentario más.
pues si alguno de los compañeros, de las compañeras están interesadas en cómo profundizar, en entrenarse, Natalia, en coordinación con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, están programando periódicamente el curso. Creo que hay un curso de 20 horas. Hmm. Entonces también si les quieres hacer la invitación, Natalia, para que aquellos que estén interesados, pues a lo mejor pudieran tomar este curso. Sí, por supuesto, os dejo también el link, em, porque no puedo compartir pantalla, pero lo Si puedo quieres te poner doy aquí. para compartir. Ya puedes Ah, compartir. bueno, vale, fenomenal. Bueno, pues nada, os comparto pues básicamente lo que os he mandado por el link para que lo podáis ver vosotros mismos. Es decir, es un curso que está siempre en abierto, es online, está siempre en abierto, son un montón de vídeos, es casi como el libro, pero o sea, leído, o sea, quiere decir que ambas dos cosas es la combinación perfecta. Y entonces, bueno, pues os podéis inscribir, podéis ver aquí, pues bueno, los objetivos que tiene el curso, la duración, la inscripción, ¿no? Y está siempre en abierto. Cada uno lo empieza cuando quiere, ¿vale? O sea que es completamente libre. Para los que son socios y socias de AMEP, recordarán que mes con mes les hacemos llegar la guía de la psicología del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, y en todas las guías viene ahí también la información de los cursos que coordina Natalia. Entonces también pueden tener ahí la referencia, ¿no? En la guía de la psicología, que generalmente a principio de mes les hacemos llegar a todos y todas. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Yo sé que no quiero abusar mucho, sé que Natalia le van a salir ojeras mañana, va a andar, ya está bien desvelada, pero la verdad es que más valoramos tu esfuerzo. Es que veíamos la posibilidad de en qué momento hacerlo por la diferencia de hora, ¿no? 8 horas de diferencia entre México y Madrid. Y pues sí, la verdad es que valoramos mucho el esfuerzo que has hecho, Natalia. Muchas gracias. No, encantada, encantada, por favor. Sí. Bueno, pues si no hay más, yo quiero hacerles pues, el agradecimiento de mis compañeros y compañeras. Les vamos a hacer llegar su constancia por haber presentado virtualmente el libro. No sé si Paula me pones tu correo electrónico en el chat y también te la hacemos llegar. Aquí está el de Natalia y, perdón, permítanme. Perfecto. Claro que sí, muchísimas gracias. Ya mismo te lo pongo. eh, y por supuesto que también está el de Paula, ¿no? Muchas gracias por apoyarnos, por esta colaboración. Y yo creo que sí, no va a haber otra más que algo que nosotros queríamos, ya lo teníamos visualizado, abrir una especie de foro en América, sobre la calidad, la inclusión, la suficiencia de los servicios de salud mental para las y los ciudadanos, ¿no? Porque la verdad es que sí hay toda la razón para ser pesimistas en base a la situación, pero hay que ser optimistas para cambiar las cosas, ¿no? Pues muchas gracias de veras, valoramos mucho su solidaridad en esta primera presentación que Sí, amablemente Natalia nos concedió. Sé que por ejemplo, la presentación que va a ser el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid va a ser a mediados de junio, quiere decir que nosotros sí. nos adelantamos, ¿verdad? Estamos más adelante que sus colegas de allá, y pues por eso la verdad es que más te agradezco, Natalia y Paula, haber estado con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer, de verdad que sí. Ha sido un Y placer. bueno, Muchas gracias por estar acá.
Claro, estamos en LinkedIn, nos podéis agregar, nos podéis hacer las preguntas que queráis, es decir, somos cercanas y nos encanta compartir nuestra experiencia, así que en LinkedIn nos podéis buscar sin ningún problema y encantadas de estar por ahí Sí. conectados con todos y con todas. Y yo creo que tenemos que reproducir esto. Aquí está precisamente Roberto Herrera Lemus, él es el presidente del Colegio Metropolitano de Psicología, con sede en la Ciudad de México. Robert, también está Felipe Olmos, que es coordinador de la carrera de Psicología en uno de los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara. Yo creo que también puede rescatar muchas cosas, muchas ideas de este espacio. No sé si alguien más para finalizar quiere comentar algo. Este, es- Simplemente, Pepe, te agradezco mucho la invitación. La verdad es una cosa muy interesante en algunos aspectos. El darle la forma o la connotación para también para que la gente pueda tener atención psicológica en muchos aspectos. Sabemos que en determinado momento nuestra sociedad, y lo podemos globalizar en todo el mundo, necesita el apoyo, y la verdad esto es, pues la verdad, no novedoso, pero sí una cuestión muy especial en que también, digamos, Natalia y Paola se han atrevido a salir de los consultorios, ¿no? En muchos aspectos, con muchas vicisitudes en determinado momento, pero también es un trabajo bien enriquecedor en muchos aspectos. Entonces, la verdad, muchas felicidades. Gracias, Pepe, por hacerme partícipe en esta reunión. Y la verdad, sí, vamos por ahí platicando en muchos aspectos para poderlo replicar y a ver si en algún otro momento, después de la presentación que ustedes puedan tener del libro, poder ponernos en contacto con Pepe para poder hacer otra pequeña réplica. Aquí para el Colegio Metropolitano de Psicología, yo soy el presidente del colegio en este momento de la Ciudad de México y vemos qué otra cuestión lo podemos tener. La verdad, muchas felicidades en muchos aspectos, todos los aspectos, y un trabajo muy interesante en cuanto podamos tener el libro en nuestras manos para poderlo leer y todo eso. Y pues después ya veremos los comentarios, ¿no? Pero les agradecemos. Pepe, nuevamente. ok, Muchas muchas gracias. gracias, Robert. Gracias, Pues, Roberto. Dalia, ya no queremos abusar más de ti, ya para que te vayas a dormir. Nosotros acá todavía andamos, no te digo que frescos por el calorón que está haciendo, pero andamos todavía en buenas condiciones. Paula, muchas gracias por estar con nosotros, mucho gusto. Te haremos llegar también tu constancia, ¿no? Pues muchas gracias a todos y todas por haber aceptado la invitación. Seguimos en contacto, seguimos avanzando, seguimos construyendo. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós, adiós. Adiós, que estén muy Gracias. bien. Gracias, Pau, gracias. Gracias.